Buenas noches, tutor y compañeros. Somos el grupo 171 del curso de Psicología Social de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia UNAD del programa de Psicología. En esta ocasión vamos a realizar un encuentro que tiene como finalidad analizar críticamente el tema de la migración, teniendo en cuenta las lecturas propuestas por el docente. Esta socialización se realiza basado en diferentes entrevistas a migrantes y sus experiencias, teniendo en cuenta que la migración forzada es uno de los fenómenos sociales más complejos y urgentes en la actualidad. A lo largo de Latinoamérica, millones de personas se han visto obligadas a dejar sus países de origen debido a crisis económicas, políticas, sociales, humanitarias que vulneran sus derechos fundamentales. Voy a empezar con la primera pregunta, que se refiere a qué fue lo que más le impactó en las entrevistas realizadas y por qué. Vamos a escuchar a la compañera Lady. Bueno, a mí en lo personal, buenas noches primero que todo, compañeros, tutor. A mí en lo personal lo que más me marcó de estas entrevistas pues fue la manera en cómo los migrantes narran esas historias como desde lo emocional, ¿no? Como desde su dolor a veces también, porque pues no es solo el hecho de irse a otro lugar, también es como todo lo que se deja atrás, ya sea familia, ya sea recuerdos, su identidad. Entonces pues la verdad sí me impactó mucho ver cómo muchas de esas personas, a pesar de enfrentar barreras sociales, discriminación, algunos incluso hasta miedo, pues siguen adelante buscando como una vida más digna, como para sacar adelante sus familias. Así que escuchar esos relatos pues me hizo pensar en cómo muchas veces nosotros juzgamos sin entender todo lo que hay detrás de una decisión tan dura como lo es migrar. Ahora le doy el paso a mi compañero Jordi. Cordial saludo para todos. Respecto a lo que dice la compañera, esta entrevista fue una experiencia muy significativa para mí, no solo desde lo académico, sino también desde lo humano. Me permitió acercarme a una realidad que, aunque escuchamos frecuentemente en los medios, pocas veces comprendemos su dimensión más personal y emocional. Por otro lado, también, como estudiante, comprendí la importancia de desarrollar empatía, de no juzgar desde la distancia y de promover una mirada más solidaria y consciente sobre los fenómenos migratorios. Ahora le cedo la palabra a la compañera Paola. Hola, compañero tutor, y buenas noches. Como lo dice el compañero Jordi y la compañera Lady, lo que más me llamó la atención fue cómo estas personas a pesar de que, como dice el Lady, tomaron esa decisión tan dura de dejar sus vidas en su país de origen, fueron recibidos muchos de tan mala forma. O sea, fueron discriminados y juzgados sin ni siquiera darse la oportunidad de conocerse. Hablo desde el punto de vista de mi entrevistada. Ella me relataba que fue muy dura la situación, ya que pues no le generaban empleo, pues por la forma en la que se había tenido que trasladar a la ciudad a la que viajó, al país al que viajó. Aparte de eso, ella iba con unas expectativas y pues unas ilusiones de pues culminar sus estudios, de ser una profesional, mejor dicho, de mil cosas. Y pues, o sea, estas expectativas que tenía como de un futuro mejor, pues fueron echadas abajo, ya que ella pues lo que le ha tocado vivir en el transcurso de este tiempo que lleva allá no ha sido nada fácil. Por ejemplo, pues no ha tenido ni siquiera la oportunidad de realizar lo que se fue a hacer. Ha tenido que trabajar en múltiples partes, de manera pues ilegal, tanto así que en ese momento pues está trabajando en una granja, me comenta ella, y a la ciudad que fue de donde viajó, que fue Madrid, España, ya no está en esa ciudad, le tocó comunicarse con otra persona que también está allá, y pues le dijo que pues la situación se tornaba un poco mejor en otro sitio al cual viajó, pero allá directamente, y pues que pues la gente la señalaba, la juzgaba, sin ni siquiera tener la oportunidad de conocerla. Esto es como lo que más me llama la atención. Gracias, compañera Paola. En este caso, para mí lo que más me impactó la entrevista, haciendo relación a que me entrevistaba fue una persona de Venezuela, una mujer, cabeza de hogar, fue la crudeza de la experiencia de emigrar a pie, por trocha, ¿sí? Enfrentando hambre, miedo, incertidumbre, perdón. Todo esto acompañado en profundo sentimiento pues, de esperanza que traía ella, ¿sí? Escuchar como una madre, porque también lo soy, tuvo que caminar 14 días con su hijo enfermo, huyendo de su país en crisis, ¿sí? Buscando un mínimo de dignidad, donde esto pone en evidencia el nivel de vulnerabilidad al que están expuestas las personas migrantes. Me impresionó especialmente la forma en la que narró la discriminación que enfrentó apenas ingresó al país, que en este caso pues era Colombia. Esta parte del relato resonó fuertemente con el planteamiento de la lectura que yo traté, que fue de Sánchez Corral, donde decía él que señalaba que las personas refugiadas no solo enfrentan desafíos económicos, sino también formas de violencia simbólica, exclusión institucional y discursos de odios que alimentan la xenofobia y el racismo estructural. Esta valentía de la entrevistada y su capacidad para seguir proyectando un futuro es admirable, incluso en condiciones de precariedad, despertan una profunda admiración y también una responsabilidad ética de cómo
nosotros como sociedad podemos transformar, las narrativas que estigmatizan a estos emigrantes. Continúo con la segunda pregunta. Dice, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Compañera Lady, ¿qué continúa? Sí, digamos, en la entrevista que yo tuve, en este caso la migrante vive en Kissimmee, Florida, ella me cuenta que como la experiencia que más vivió siempre es tener esa sensación de sentirse rechazado, por más de que intenten ellos como agradar, entre comillas, de que sienten que, incluso me comentaba ella que hay momentos en los que llegan estadounidenses, llegan allá gringos, como bien se les dice, y si no, ella como no sabe mucho hablar inglés, pues comienzan a ofenderla obviamente en inglés, y a ella le toca llamar como a los supervisores a que la ayuden, porque por más de que ella trate de ayudarlos, el solo hecho de ser latina ya para ellos es el horror. Entonces siempre también los ven como una amenaza, aun cuando ellos intentan como integrarse, como de sí, que sean bien vistos, ya los estereotipos están muy marcados y es demasiado complicado. Así que también en esa entrevista pude ver como el deseo de ella de mantener viva esa cultura, que la acompaña en cada paso, por eso también me pareció valioso cómo ella se conecta con todos, porque pues en algún momento todos buscamos eso, ¿no? Como sentirnos parte de algo sin perder originalmente como lo que somos, ¿no? Entonces, no sé si el compañero Jordi complemente. Sí, claro que sí. Corroborando lo que dice la compañera, los discursos de los entrevistados identifican varias vivencias similares, especialmente relacionadas con la sensación de desarraigo, la dificultad de adaptación y el nuevo entorno social y cultural, y la experiencia de discriminación o exclusión. También, por otro lado, vemos que estas experiencias reflejan el impacto subjetivo del proceso migratorio de la vida cotidiana de los individuos. Ahorita le cedo la palabra a la compañera Paula. Sí, compañeros, dentro de estas vivencias que yo vi similar, o sea, yo creo que esta situación se vive como en todas partes, o sea, tanto en en los países vecinos como en este propio. Lo que decía la compañera Angie, es muy triste ver cómo son recibidas las personas tanto en este país como en otras. ¿Por qué? Porque pues contamos con los estereotipos de que son ladrones, por ejemplo, en el caso de los venezolanos. Hablo desde la vivencia de mi municipio, realmente, o sea, hablándolo desde el ojo ajeno, en ese municipio se ha visto que, o sea, al momento de llegar los migrantes de la ciudad de Venezuela, o sea, por más de que hay muchos que pues realmente son personas muy honestas, trabajadoras, o sea, no ha de faltar esta pequeña parte que pues ha causado daños. Incluso aquí en este municipio hemos tenido que vivir el tema del homicidio por parte de un migrante venezolano hacia un patrullero de policía en una riña. O sea, y pues se perdió y nunca se volvió a saber de él. También una situación muy similar fue una violencia intrafamiliar y un femicidio, que también fue de parte de una pareja venezolana. El joven suicidó, mató a la pareja a puñaladas, a carne viva delante de todo el mundo y pues nadie hizo nada, ¿sí? Porque pues fue una discusión entre ellos de pareja en su hogar. Entonces, está el tema de que han capturado varias personas que son de nacionalidad venezolana, que son ladrones, drogadictos, expendedores. Entonces, pues por este tema y pues yo creo que por estas razones es que la gente vive como muy prevenida. Y así mismo como nosotros, por ejemplo, hablo desde mi punto de vista aquí en este municipio, con este tipo de personas, o sea, estamos muy como a la alerta. También esto, me imagino que pues eso mismo se verá en otros países. Nos señalan desde el punto de vista de lo que escuchan, de lo que pues se muestra de pronto públicamente en redes sociales, en noticias. Entonces yo creo que pues la gente no ni siquiera se toma como la delicadeza de dar a conocerse, de pretender que la persona se dé a conocer, sino que simplemente toman distancia, la discriminan, la alegan. Doy paso a la compañera Ángel. Gracias, Paola. Sí, realmente yo puedo también identificar, en este caso, tres pues, sí, factores, tanto mi entrevista como la de los compañeros. Y sería una, la migración forzada, por razones simplemente económicas y humanitarias, ¿sí? Segundo, el cruce de las fronteras, que son condiciones riesgosas y sin garantías, porque realmente son abismos, ¿sí? Y tercero, la experiencia de exclusión o esta estigmatización en el país de acogida, que era lo que veníamos relacionando. Estos elementos, según lo configuran Sánchez Corral, lo llama la intersección de vulnerabilidades. Este es un entramado de opresiones que afectan la vida de las personas migrantes en múltiples dimensiones, la laboral, la social, la política e incluso en la psicológica. Muchos de los inmigrantes entrevistados expresaron haber sido tratados como delincuentes. Los podemos catalogar como ciudadanos de segunda, ¿sí? Que es lo que muchos he escuchado. Lo que evidencia que esta vigencia de estereotipos y prejuicios sociales
limita su integración. Otro factor importante es, pues viéndole de un lado positivo, es la vivencia común en la resiliencia. Mire que a pesar del dolor, todos manifiestan el deseo de construir una vida mejor, de trabajar, de estudiar y aportar al país que los recibe, ¿sí ve? Esta fortaleza emocional, el autor de la lectura de Sánchez lo dimensionaba como una clave en los procesos de acompañamiento psicosocial, pues visibiliza, perdón, al migrante como un sujeto activo de transformación. Bueno, dando continuidad a este encuentro, voy a hacer una tercera pregunta que se refiere a qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración. Le doy continuidad a la compañera Lady, que nos puede decir según su lectura. Caso, escogí la lectura de Bello Ávila, 2005, que es el estudio de las aptitudes en psicología social. Y pues de acuerdo a la lectura, desde esa parte teórica, se puede relacionar mucho esto de la persuasión y la resistencia al cambio, ya que la manera que se habla de los migrantes en los medios o por figuras públicas influye también mucho en cómo la sociedad nos ve, ¿no? Pues lo que decía la compañera, vemos incluso de que los mismos figuras públicas en general hablan como de los venezolanos no son migrantes, esos unos más, y tratan de minimizar a las otras personas, que es lo mismo que pasa en otros países. Nosotros en Estados Unidos o cualquier otro país, pues nosotros somos, ay, Pablo Escobar, ay, entonces ya nos minimizan también a solamente una cosa, ¿no? Entonces, pues en este caso, Katz habla del poder de los líderes de opinión para moldear esas percepciones y que, claro, pues si un discurso se repite lo suficiente, ya sea para bien o para mal, pues va a terminar teniendo pues un impacto en una actitud colectiva, ¿no? Entonces, también la forma en la que la disonancia cognitiva que menciona en este caso Festinger, es que muchas personas prefieren como evitar esa información que les incomode o que les desafíe lo que siempre han creído. O sea, si ellos tienen un pensamiento, no voy a permitir que usted me venga a decir lo contrario. O sea, esto es lo que yo pienso y sobre eso no hay nada, ¿no? Entonces, cambiar esas ideas, pues requiere mucho más que solo datos. También se necesita conectar con esas emociones, con valores, con lo humano. Y pues cuando también logramos ver al otro con esa empatía y desde el amor, realmente ahí se puede hablar de que hubo un cambio real. Jordi, te doy la palabra. Claro que sí. Bueno, yo la lectura que escogí es la lectura de Ñáñez 2010, basada en la teoría de Wenger y Luhmann. Por mi caso, yo escogí 3 conceptos claves para comprender el fenómeno de la migración. Uno de ellos es la construcción social de la realidad. Por otro lado, la socialización secundaria. Y por último, mantenimiento de la entidad. Estos conceptos permiten entender la migración más allá del desplazamiento físico, viéndola como un proceso profundamente simbólico y social, que implica transformaciones en la manera en que el individuo se relaciona con el mundo y consigo mismo. Ahora le cedo la palabra a la compañera Paola. La lectura que yo escogí fue la de Cassin Fein y Marcus 2015, Estereotipos, Perjuicios y Discriminación. Como lo venía hablando, este texto explica cómo los estereotipos, perjuicios y discriminación afectan en la forma en que las personas migrantes son percibidas y tratadas en las sociedades receptoras. Dentro de esto podemos ver que dentro de los estereotipos, pues tenemos que son las ideas generalizadas y muchas veces erróneas que la gente tiene de lo que es este migrante. O sea, lo que decía la compañera Lady. O sea, nos basamos en que, por ejemplo, los colombianos, como lo decías tú, nos relacionan con Pablo Escobar, entonces somos los más terroristas, los más, mejor dicho, expendedores de todo, pues de todo este tipo. En cuanto a los perjuicios, hablamos sobre las aptitudes negativas que los migrantes logran en estas ciudades de origen. Pues podemos ver que, pues, o sea, simplemente con el hecho de ser maltratados y vulnerados, pues estos estereotipos pues ya los marcan de una forma significativa, a tal punto que pues esta idea de progresar, de salir adelante, de, como decía Angie, arraizar buenas cosas en estos países, pues se bloquean tanto a tal punto que se les niega tantas oportunidades que pues muchas veces sin ánimos de justificar los errores o los delitos que cometan, estas acciones los llevan a estas consecuencias, porque pues como podemos ver, o sea, muchas personas roban porque tienen hambre, porque tienen que comer, porque tienen que sostenerse. Entonces, es ahí donde vemos esto. Dentro de lo de la discriminación, pues finalmente pues que no los discriminan, los excluyen de muchas de estas cosas. Por ejemplo, pues no son tenidos en cuenta para los trabajos, así tengan las aptitudes y las capacidades para realizarlos, porque podemos ver que muchos de los migrantes en ocasiones son profesionales,
y ni siquiera se les da la oportunidad de realizar o llevar a cabo su profesión, de realizarla, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque se ven bloqueados, porque sencillamente no cuentan con el apoyo, con la oportunidad de desarrollarse y demostrar que realmente pueden llegar a ser y aportar grandes cosas a estas ciudades donde, a estos países donde de pronto se han ido y se han desplazado. Le doy paso a la compañera Angie. Mi caso es relacionado a la lectura de Sánchez Coral, que habla sobre el programa de acompañamiento psicosocial y promoción de la justicia social para personas refugiadas en la ciudad. En este caso, él habla o referencia es a la Ciudad de México. Los tres conceptos fundamentales que comprendí en esta lectura, una habla sobre la justicia social. La migración no puede abordarse solamente como un problema de movilidad poblacional, sino como un fenómeno que interpela directamente la justicia social. Para Sánchez, en el año 2022, es urgente que los programas de intervención reconozcan las desigualdades estructurales que obligan a las personas a migrar y que impiden su inclusión efectiva en los territorios del destino. En la entrevista que he realizado, se evidenció cómo la falta de acceso a los derechos básicos en el país de origen, digamos en este caso Colombia, cosas tan sencillas o que se pueden ver sencillas como la salud, el empleo y la seguridad, es una forma de injusticia estructural que se traslada y se transforma en exclusión en el país receptor, ¿sí? Por ende, hago como un paréntesis y realmente esto es evidente que para una persona migrante conseguir empleo no es fácil, que sea cubierto con una, se puede decir que con una salud decente tampoco lo es, ¿sí? Entonces, este autor resalta esa parte de esa justicia social. Compañera, quería ¿Sí? hacerte una pequeña introducción ahí. Sí. Pues teniendo en cuenta lo que dices, o sea, yo siento que como país hemos sido muy vulnerables, o sea, hemos sido muy abiertos, porque mira Ajá. que teniendo en cuenta muchas cosas, se les ha generado muchos beneficios a los venezolanos. O sea, en este Sí, sí, sí. caso hablamos desde los venezolanos, porque por ejemplo, pues ya se les ha dado acceso a una cédula, a que porten una cédula colombiana, a que tengan acceso a salud también. Pues no de la forma Ajá. que tal vez de pronto debería, pero pienso que como país hemos sido un poco más abiertos a ello. Hemos avanzado, realmente Sí, es un o avance sea, que hemos tenido, porque si lo miramos desde un inicio, cómo empezó, o sea, sí, realmente ellos no se tenían en cuenta, o sea, sí, claro, a pues medida del tiempo y de la cantidad de gente que se ejemplo vio claro, venezolana en el país, ajá, pues se buscó esa solución. sí, claro, es que es mucha la cantidad de gente que llegó a ese país por todos lados. Ujú. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, pues lo que se está viviendo ahora, que este presidente que sacó literalmente los migrantes de su país y los echó, Sí, pues esto ha hecho que toda esa gente, mucha de esa gente, haya venido a Colombia. Entonces, sí, pues claro. teniendo en cuenta esto, yo creo que como país, de pronto hemos sido muy asequibles a refugiar estas personas. Otro fenómeno migratorio que menciona Sánchez Coral es la agencia de sujeto migrante. La autora nos insiste en no reducir al migrante a una condición de víctima, sino reconocer su capacidad de acción, de resistencia y organización. Esta perspectiva, perdón, se ve reflejada en el testimonio de migrantes que han transformado su dolor en motivación para estudiar, trabajar, salir adelante, ¿sí? Mostrando una forma de agencia que desafía las narrativas de pasividad o dependencia. Sí, pues yo digamos para como ir cerrando, quiero dejarles como a todos como una conclusión que es importante y es que hablar de migración no solamente, no solo estamos hablando de personas, también estamos hablando como de historias, de sueños, de luchas y lograr comprender este fenómeno como es la migración, no solamente como desde lo malo, desde los prejuicios, sino también desde lo humano y lo social, nos va a permitir derribar esos prejuicios y abrir espacios donde la empatía y la inclusión estén más presentes, ya que solo de esta forma vamos a poder construir como una sociedad mucho más justa y consciente. Siendo así, no sé si alguien más quiere concluir algo o damos por terminada este encuentro. Gracias compañeros a todos. Muchas Igualmente, gracias. Todos. un gusto Noche. con... Hasta luego. Feliz noche.